Buenas tardes, doctora Iris. Mi nombre es Michael Vega y mi grupo Rodolfo Estocel y María Carrera tienen el gusto de presentarles el proyecto final con alteraciones o situaciones anatómicas que afectan al paciente en el abordaje de la vía aérea o en una RCP. A continuación, mi persona empezará hablando con lo que es la microsomía hemifacial. Ok, en la primera diapositiva, como podemos apreciar, vemos lo que es la evidencia del artículo donde sacamos o conseguimos la información pertinente para realizar el trabajo. En mi caso, la microsomía hemifacial. Ok, ¿qué es la microsomía hemifacial? La microsomía hemifacial es una condición congénita rara, el cual el lado del rostro no se desarrolla completamente o de manera simétrica en comparación con el otro lado. Bueno, aquí esto se caracteriza por la presencia de anomalías faciales que pueden incluir mandíbula pequeña o subdesarrollada, orejas diferente tamaño, asimetría facial generalizada. Pues esta condición puede enviar una gravedad desde casos leves hasta formas más severas que afectan la apariencia como la función facial del paciente. Ok, vamos a estar hablando sobre las causas de la microsomía hemifacial. Pues algunas de estas causas puede ser flujo sanguíneo insuficiente en la cara del bebé durante el desarrollo fetal. Bueno, también tenemos lo que es los factores de riesgo que la madre tuviera. Puede tener diabetes, tomar ciertos medicamentos, fumar o tuviera un embarazo múltiple. Esto también se enfoca mucho en lo que es la causa un poco primordial de lo que es la microsomía hemifacial. Se ve más en los bebés en su momento de gestación, o sea, de crecimiento fetal. También tenemos lo que es, pues, se ha observado en varios casos lo que es las personas afectadas por una misma familia, por lo que también se sospecha que puede ser hereditario. Ok, bueno, vamos a hablar cuáles son las anomalías anatómicas que tiene una persona con microsomía hemifacial. En estas anomalías anatómicas, pues la persona puede presentar, afecta principalmente lo que es la mitad de la cara y está subdesarrollada, que está subdesarrollada. Estas anomalías pueden variar la cerebralidad, depende del paciente, y afectar algunas estructuras faciales y craneales. Algunas de estas, pues las que tenemos son lo que es la hemicara pequeña o subdesarrollada, pues que es la mitad de la cara afectada o del rostro, pues con la afección. La asimetría facial, a ambos lados de las caras son de tamaños diferentes o asimetrías diferentes, por lo que esto hace que se vea físicamente un lado más grande que el otro. La mandíbula y el maxilar subdesarrollados pues están presentes en las deformidades en la mandíbula o en el maxilar en el lado afectado, lo que puede afectar la alineación de lo que son los dientes y la función masticatoria. Ok, anomalías en el ojo y la órbita. Pues esto puede incluir lo que es una microftalmia, ojo más pequeño de lo normal. Colomba es una hundidura pues también en la parte del ojo, y la peptosis, que es el párpado caído, u otras malformaciones estructurales oculares. Ok, cuando hablamos de la nariz y desviada o con malformaciones, la nariz puede estar inclinada o tener irregularidades en su forma debido a su desarrollo del lado afectado. Anomalías en la boca y en los dientes pueden presentarse problemas en la posición de los dientes, a la forma de paladar o a la apertura bucal debido a anomalías en la estructura facial. Ok, bueno, los problemas en la vía aérea, esto es muy importante, ya que la microsomía hemifacial puede estar asociada con una vía aérea difícil debido a las malformaciones craneoencefálicas, lo que puede complicar la intubación y otras intervenciones médicas. Esto lo explicaremos un poquito más a profundidad en la parte de adelante. Ok, bueno, estas anomalías pues pueden variar en cada individuo afectado por la microsomía hemifacial y pueden requerir un enfoque multidisciplinario para su manejo, que puede incluir cirugía reconstructiva, ortodoncia, tratamiento dental, terapia del habla y otros cuidados. Ok, vamos a hablar de la microsomía hemifacial. Puede presentar varias características anatómicas que dificultan pues la intubación de un paciente. Algunas de estas características pueden ser lo que es la mandíbula subdesarrollada, la cual puede ser pequeña o malformada, lo que afecta a la alineación de las estructuras faciales y pueden dificultar la visualización directa de las cuerdas vocales durante la laringoscopia convencional. Ok, la otra sería la posición de la lengua. La lengua puede estar mal posicionada debido a la mandíbula subdesarrollada, lo que puede, lo que puede obstruir la vista de las cuerdas vocales o dificultar la inserción del tubo endotraqueal.
Bueno, las anomalías de las vías aéreas superiores también es importante, ya que puede existir otras anomalías en las vías respiratorias superiores, como el paladar hendido, que pueden complicar la inserción del tubo endotraqueal. También tenemos la distorsión de las estructuras faciales, pues la simetría facial y las deformidades pueden hacer que sea más difícil alinear adecuadamente los instrumentos de intubación para obtener una vista clara de las cuerdas vocales. Ok, también tenemos lo que es las limitaciones en la apertura bucal. Algunos pacientes con microsomía hemifacial pueden tener limitaciones en la apertura de la boca. ¿Por qué? Bueno, porque dificulta la manipulación de los dispositivos de intubación dentro de la cavidad oral. Ok, estas pueden ser algunas dificultades. Es fundamental que el personal médico esté preparado y tenga una experiencia del manejo de vías aéreas difíciles. Ok, ¿por qué o cómo la microsomía hemifacial afecta a las vías respiratorias? Este es un tema muy importante porque ya que la microsomía hemifacial puede afectar las vías respiratorias principalmente debido a las malformaciones craneoencefálicas que se presentan en la condición. Pues estas malformaciones lo que pueden incluir el subdesarrollo de estructuras óseas y cartilaginosas en la mitad del rostro, afectando lo que puede conducir a varias complicaciones que comprometen la vía respiratoria. Bueno, algunas de estas complicaciones, pues, lo que tenemos es la mandíbula y el maxilar subdesarrollado, como siempre le he mencionado en lo anterior, ya que esto, pues, es frecuente causa que la mandíbula y el maxilar en el lado afectado sean más pequeños o estén deformados. Ok, en cuanto a la nariz y la cavidad nasal, esto es importante, ya que las malformaciones en la nariz, como la desviación nasal o la estenosis nasal, estrechamiento de las fosas nasales, puede dificultar el paso adecuado del aire a través de la cavidad nasal. Esto puede llevar a la respiración nasal dificultosa o obstrucción parcial de las vías respiratorias superiores. Ok, también tienen posibles anomalías en lo que es la laringe y la tráquea, aunque es un poco menos común. La microscomía hemifacial podría estar lo que es asociada con anomalías con la laringe o la tráquea, como estenosis traqueal, lo que es el estrechamiento de la tráquea, o malformaciones laríngeas, que podrían afectar la función respiratoria del paciente. Ok, en la vía aérea difícil también es debido a las malformaciones craneoencefálicas. Los pacientes con microsomía hemifacial pueden tener una vía aérea difícil. Esto significa, pues, que pueden ser obstrucciones parciales o completas en las vías respiratorias superiores. Las vías respiratorias superiores, pues estas dificultan la ventilación adecuada y la oxigenación del paciente. Bueno, las complicaciones durante los procedimientos médicos, esto también es otro punto importante. Durante los procedimientos médicos que implican la manipulación de la vía aérea, como intubación o la colocación de una cánula para la ventilación, las anomalías en la vía respiratoria pueden complicar este procedimiento y aumentar el riesgo de daños de estructuras anatómicas en casos de los pacientes con microsomía hemifacial. Ok, esto afecta a lo que es la vía respiratoria, principalmente debido a las malformaciones estructurales en el cráneo y en la cara. Pueden comprometer el paso del aire a través de las vías respiratorias superiores. Es importante que los pacientes con esta condición sean evaluados por un equipo médico especializado. Ok, ¿cómo abordar la vía aérea de un paciente con microsomía hemifacial? Esta es una pregunta muy interesante, pues el abordaje de la vía aérea de un paciente con esta condición puede ser muy desafiante a las posibles, debido a las posibles anomalías, pues, que pueda tener el paciente. Afectan, pues, la estructura facial y craneal. Aquí vamos a presentar lo que es un poco de lo que cómo manejamos la vía aérea de este paciente. Ok, primero que nada es una intubación, procedimiento casi parecido a todo lo demás, solo con un poquito más detallado que los demás, por casos especiales. Aquí tenemos la preparación y la evaluación inicial del paciente. Bueno, en la preparación del equipo, pues, hay que asegurar de tener a mano equipos de intubación de diferentes tamaños, laringoscopios con hojas adecuadas, tubos endotraqueales de varios tamaños también, el material de ventilación manual, aspiradores secrecionales y medios para la confirmación de la posición del tubo. Ok, también tenemos lo que es la evaluación inicial de la vía aérea. Evaluar la anatomía facial del paciente, observar la metría facial, la posición de la mandíbula también es muy importante, y del maxilar. Aquí el maxilar es complicado, como ya lo expliqué anteriormente, ya que a veces tiene agrandamiento y cualquier posible obstrucción o dificultad respiratoria evidente. En cuanto a las maniobras específicas
Y consideraciones, pues tenemos el posicionamiento del paciente, lo cual pues coloca al paciente en lo que es una posición que lo facilite en la alineación de la vía aérea y el acceso del manejo de la intubación. Puede ser necesario inclinar o extender cuidadosamente el cuello del paciente para optimizar la visualización. También tenemos lo que es la selección del equipo de intubación. Pues hay que escoger un tamaño adecuado del laringoscopio, como yo lo acabo de decir antes, y del tubo endotraqueal. Lo que en pacientes con microsomía hemifacial puede ser necesario utilizar un laringoscopio con una hoja más pequeña y adaptarse a las particularidades anatómicas de este paciente. Pues también tenemos la técnica de intubación. Hay que realizar una técnica de laringoscopía cuidadosamente para visualizar las cuerdas vocales y guiar el tubo endotraqueal hacia la tráquea. También tenemos lo que es las dificultades para la visualización debido a la anatomía del paciente. Esta es una anatomía alterada. Hay que considerar maniobras como la elevación del mentón y la manipulación cuidadosa de la mandíbula. También tenemos lo que es la confirmación del tubo endotraqueal. Una vez que el tubo en su lugar confirma su posición adecuada utilizando métodos de confirmación, tenemos lo que es la ocultación bilateral de los ruidos respiratorios y la detención del el carbono exhalado mediante el dióxido de carbono exhalado mediante la capnografía. También tenemos lo que es importante, la fijación y el aseguramiento de esta intubación. Asegura el tubo endotraqueal de manera adecuada para evitar desplazamientos durante el transporte o ventilación mecánica. Ajustar los parámetros del ventilador según lo necesita el paciente con esta condición. Vamos a estar hablando sobre las consideraciones adicionales. Bueno, el monitoreo post-intubación, esto monitorea lo que es continuamente al paciente para detectar cualquier signo de complicación respiratoria o cambios en lo que es su estado, pues, del estado del paciente. Equipo multidisciplinario, pues en casos complejos se considera la colaboración de anestesiólogo o un especialista en manejo de vías aéreas para asegurar y la eficacia del procedimiento. Vamos a seguir hablando un poco sobre lo que es esto. Es fundamental pues adoptar lo que es un enfoque cuidadoso y personalizado al abordar la vía aérea de un paciente con microsomía hemifacial debido a las posibles dificultades anatómicas que pueden presentarse. Un manejo adecuado de las vías aéreas completamente con un equipo son clave para minimizar el riesgo y asegurar lo que es la atención óptima del paciente durante procedimientos que involucren la vía aérea. Bueno, le voy a hablar sobre la microstomía en pacientes quemados. Primeramente, la microstomía pues, es una condición médica que se caracteriza por una apertura normalmente pequeña de la boca, lo cual esta reducción en el tamaño de la apertura pues, puede dificultar significativamente actividades como comer, hablar y mantener una adecuada higiene oral, lo que afecta pues la calidad de vida de cada persona que la padece. Y pues la microstomía en pacientes quemados puede ser una complicación común y desafiante que puede resultar de quemaduras graves en la cara y en la boca. Pues las quemaduras pueden causar cicatrices extensas y contractura de los tejidos, lo que conduce a una reducción significativamente de la apertura bucal. Las principales causas de la microstomía en pacientes quemados pues incluye la formación de tejido cicatricial tras una quemadura facial que afecta principalmente a la superficie cutánea y puede provocar contracciones del ángulo comisural. Los signos que podemos encontrar en la microstomía puede estar la dificultad extrema para abrir la boca, el problema significativo con la alimentación, el habla y la higiene oral. También tenemos la desconfiguración facial debido a las cicatrices y la contractura, y dolor y malestar en las zonas afectadas. ¿Qué procedimiento complica la microstomía? Pues uno de los procedimientos que pueden complicar durante la microstomía es la incisión y cobertura mediante colgajos mucosos de rotación
Esta técnica puede solventar parcialmente la retracción postquirúrgica que puede causar deformidad del ángulo comisural y visibilidad excesiva de la mucosa, lo que puede resultar en complicaciones en la microstomía. La elección de este procedimiento y su éxito dependen de una cuidadosa planificación y de la experiencia del equipo quirúrgico, pues la intervención multidisciplinaria incluyen a cirujanos y especialistas en rehabilitación, lo cual es crucial para maximizar los resultados y minimizar las complicaciones. Bocio retroesternal o intratorácico. ¿Qué es el bocio retroesternal? El bocio retroesternal, también llamado subesternal sumergido o intratorácico, es un subgrupo de bocio multinodular y se define como una glándula tiroides que ha crecido más del doble de su tamaño normal y que tiene más de un 50% de ella por debajo de la horquilla supraesternal, pudiendo ocasionar compresión de estructuras anatómicas vecinas. Puede pasar desapercibido durante mucho tiempo hasta la aparición de los síntomas compresivos. Su prevalencia en la población en general es de 0,2% a 0,5%, constituye un 3% a 12% de las masas mediastinales y es la etiología más frecuente de masa mediastinal superior. Se trata de una entidad de gran importancia debido a su severidad en los síntomas compresivos y potenciales de riesgos. Causas. En general, el bocio crece debido a algunas anomalías en el trabajo de la glándula tiroides. En el pasado, la razón de esto se vio en el contenido insuficiente de yodo en la dieta. Cuando se trata específicamente de la formación de bocio retroesternal, la razón principal es la descendencia del bocio cervical. No se sabe completamente por qué sucede esto. El bocio localizado en el cuello aumenta de tamaño durante muchos años y finalmente desciende a la zona retroesternal. Algunos síntomas. La mayoría de los pacientes con bocio endotorácico no presentan una sintomatología hasta que la glándula tiene un peso 3 veces o más que el de la glándula normal, hecho que provoca que la afección sea detectada tardíamente e inclusive años. A medida que la glándula tiroides crece en un lugar donde no debería estar ahí, comienza a comprimir las estructuras circundantes como la tráquea, el esófago, los vasos sanguíneos y entonces, aunque el bocio retroesternal no duela por sí solo, puede causar una serie de dolencias graves, como la dificultad para respirar, la tos, e inclusive eso afecta la dificultad para respirar, la ronquera como resultado de daño de compresión del nervio laríngeo recurrente, dificultad para poder tragar, a la que se le conoce como disfagia, y síndrome de la vena cava superior, que incluye enrojecimiento de la cara y el cuello, ojos saltones, problemas de visión, congestión ocular, hinchazón de las extremidades o dolores de cabeza e inclusive desequilibrio, opresión en el pecho o sensación de asfixia. Los síntomas típicos de hiperactividad, que tienen un aumento de metabolismo, palpitaciones, pérdida de peso, dificultad para dormir y concentrarse, sofocos o hipotiroidismo, el metabolismo lento, aumento de peso, somnolencia, sensación de frío o estado de ánimo deprimido. Entre los síntomas también se pueden mencionar los síntomas secundarios a la compresión de esta estructura intratorácica, que se destacan ya podría ser la disnea, el estridor o sensación de ahogo, propios de la compresión de las vías aéreas. Diferencia. Dependiendo del origen del tiroides podemos distinguir dos entidades como el bocio cervicotorácico secundario y el bocio endotorácico primario. El bocio cervicotorácico es el resultado del crecimiento del tiroides desde la localización primaria cervical
a través del estrecho torácico hacia la cavidad torácica. La zona menos de resistencia y menos demuestra exclusivamente una vascularización tiroidea. La deglución y la gravedad y la presión torácica negativa ayudan al bocio a crecer en la cavidad torácica. El bocio intratorácico primario solo supone el 0,2% a 1% de todos los tiroides endotorácicos. No presentan continuidad con la glándula tiroidea cervical y recibe únicamente lo que son la vascularización torácica. ¿Cómo dificulta la intubación de las vías aéreas? Los pacientes en general con masas cervicales representan un reto en el manejo de las vías aéreas y resalta que estas masas perilaríngeas puedan ubicarse a diferentes niveles, ya sea supraglotis, faringe, fosas piriforme, epiglotis, cuerdas bucales y subglotis. Cuando se asocia a disnea y a una desviación o una compresión de la tráquea, el estrechamiento de la luz traqueal suele ser superior al 30%, lo que en la presencia de una limitación de la abertura bucal menor de 4,4 centímetros hace que la intubación endotraqueal sea más peligrosa. Una disminución aislada de más del 30% de la luz traqueal no suele dificultar el proceder. En algunos pacientes, no todos, tienen síntomas que varían con la posición de la cabeza, con el cuello que completamente está extendido, el bocio asciende desde el tórax y pudiendo comprimir la vía aérea. En estos casos puede ser necesaria una intubación, ya sea con fibroscopio, para poder permitir que el cuello esté flexionado durante la intubación. En cuanto a la intubación, si eso no es necesaria, si llega a ser necesaria, hay que tener en cuenta pues la alteración anatómica por el bocio a nivel retroesternal y puede dificultar la visualización de las cuerdas vocales y considerar la posibilidad de utilizar otras técnicas alternativas como la utilización de la intubación de fibrombroscopio o la ayuda de un anestesiólogo experimentado. En la ventilación con bolsa de mascarilla, si no puede o no se puede intubar al paciente, se debe asegurar de que la máscara ventilatoria se ajuste correctamente y proporcione una buena expansión pulmonar hasta poder llegar a un centro hospitalario. ¿Cómo dificulta una buena calidad de RCP? La calidad de RCP o reanimación cardiopulmonar puede verse afectada en pacientes con bocio retroesternal, especialmente durante las maniobras de compresiones torácicas, durante la posición de las manos para las compresiones. Se dificulta en la correcta posición. Y el agrandamiento de la glándula tiroides puede comprimir la tráquea y los bronquios, lo que afecta una ventilación adecuada durante la RCP, es decir, que esta hace una presión sobre las vías aéreas y se debe de identificar el nervio recurrente, ya que este nervio puede estar afectado o comprometido por el bocio.